yo soy hombre, yo puedo tener el control de mis emociones completamente. Pero en mujeres es que o estoy hormonal o tengo procesos químicos que tú no comprendes y lloro y me enojo y hago berrinche y me tienes que entender porque no vives lo que yo. ¿Qué? Pero ¿qué tan real es? Que ustedes no tienen el control de eso. Le preguntas a una mujer qué tan real es. ¿Sí? Pues muy real, o sea, biológicamente hablando, pues la biología del hombre y la mujer es muy distinta. Sí, a mí no me pasan esas cosas. Bueno, a lo mejor alguna vez ahí te aviso. Ok, esperemos que no. Esperemos que no. Y que cuando te suceda lo puedas manejar. ¿Qué tan peligroso es un cuadro depresivo, un cuadro ansioso que se deja ahí? ¿Porque el paciente no quiere atenderse o porque la familia, porque lo he escuchado también, incluso generaciones arriba, que esas son tonterías, eso no existe, ponte a trabajar, es como, haz algo, ¿no? ¿Qué tan peligroso es? Pues bueno, tenemos muchos casos de suicidio. ¿Cómo ayudas a alguien que ves que está sufriendo, pero que no quiere ser ayudado porque no hace nada por ayudarse a él mismo? Es bien difícil, Eric. Fabi, Hola. bienvenida a este espacio que creé justamente para esto, para tratar de ayudar a las personas a que identifiquen si tienen algún problema o simplemente que sepan de temas específicos que les puede servir en la vida, ya sea para ellos mismos o para ayudar a alguien más. El día de hoy es un placer tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias. Porque sabes mucho de un tema que a mucha gente le interesa y que incluso con la pandemia se exponenció. Vamos a hablar de depresión y de ansiedad y creo que puedes aportarle mucho a mucha gente con este tema por tu expertise en el área. Muchas gracias, Eric. Esperemos que así sea. Esperemos que lo que vayamos a platicar el día de hoy pues les sirva de ayuda a los que nos escuchan. Y si se identifican, pues bueno, que vayan y busquen a un profesional. Muy bien, Fabi. Dentro de las experiencias que has tenido tratando a tus pacientes de depresión y ansiedad, ¿cuáles son los factores que has identificado que son similares o que algún patrón que hayas identificado para detectar que es una depresión o una ansiedad? Yo creo que antes de adentrarnos a hablar de patrones o de sintomatología, sí es importante como que definir qué es depresión y qué es ansiedad, porque ahorita es muy común que, estoy deprimido, ¿no? Tengo ansiedad. Ok. Entonces, existen como que, hablando en términos muy generales, para no confundir a la audiencia, la ansiedad y la depresión son enfermedades que podemos experimentar en cualquier etapa de nuestra vida y que hasta cierto punto es normal. O sea, es normal que yo tenga síntomas de depresión o síntomas de ansiedad en algunas etapas de mi vida, siempre y cuando los periodos sean cortos o sean relacionados con algún evento. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido te causa síntomas depresivos. Entonces, es normal si estos síntomas van relacionados con alguna situación o cuando hay un rompimiento con alguna pareja, obviamente hay unos días en los que te sientes deprimido, es normal, ¿no? ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando estos síntomas prevalecen por un periodo de tiempo más extendido. Hablando de depresión, estos síntomas se extienden por más de 2 semanas y hablando de ansiedad por más de 6 meses. Ahí estamos hablando que ya hay una enfermedad, sin ser un trastorno específicamente. Hay una enfermedad depresiva, hay una enfermedad con sintomatología ansiosa. Ya para llegar a un trastorno, pues bueno, se requieren otros diagnósticos, ¿no? Pero hablando específicamente de eso, pues es muy normal que tengamos depresión y ansiedad en algunas etapas o en algunas, con ciertas situaciones de la vida. Ahora, ¿cuáles son los síntomas así como que nos dan como que la luz roja, ¿no? Para decir, posiblemente tengo. En cuanto a depresión es tristeza constante, apatía, desmotivación, irritabilidad también está muy asociada con la ansiedad, llanto, obviamente, llanto. Y a algunos se les va el sueño, a otros se les va el apetito. Y la ansiedad y la depresión como que van muy de la mano, ¿sí? Generalmente pueden aparecer juntas. No sabemos cuál aparece primero, cuál después, pero pueden ir muy de la mano. Y la ansiedad pues son esa agitación, esa angustia, el sobrepensar, el sobreanalizar las cosas. El insomnio también es muy, muy característico. Puede venir también acompañada como que de crisis de pánico o de miedo. Entonces, estos son como que la sintomatología de cada uno muy, muy general. Ok. Yo sé que es muy simplista, pero hay muchos libros que lo dicen así. Uh-huh.
la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué tan cierto es eso? Podría ser, sí. Lo que pasa es que la depresión se asocia mucho a no poder cambiar las cosas, ¿sí? Es algo a lo mejor un poco de nostalgia y la nostalgia está asociada con el pasado, ¿no? Y la ansiedad es esa respuesta, la podemos definir como la respuesta al estrés, ¿sí? Que también es normal cuando la puedes manejar y pasa el periodo de estrés y ya tu vida está muy normal, ¿no? Y puedes hacer tu vida bien. Pero ya cuando se mantiene, pues entonces estamos hablando de ansiedad, ya. Pero y la ansiedad está relacionada con querer controlar, con querer controlar las cosas, que las cosas salgan como uno quiere, que las cosas sucedan de cierta manera, y cuando no suceden te empiezas a estresar, ¿no? Entonces, pues ahí viene que pues esté asociada con el exceso de futuro, que estés pensando más allá, sobre todo con sobrepensar. El sobrepensar está asociado al futuro, no sobrepiensas tanto en el pasado, sobrepiensas ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué me va a decir? Seguramente está pensando esto, seguramente, y a lo mejor me hizo esta cara porque esto, el otro, ¿no? Ok, y en el caso específico del sobrepensamiento, ¿cómo lo atacas? O sea, si una persona ya tiene ese exceso de pensamientos, ya sabes que la mente es como un tren y mucha gente piensa que no tiene el dominio ni el control de su mente o de sus pensamientos. Yo creo que sí, que es lo único que podemos controlar en realidad. Pero cuando observas a un paciente que no puede controlar este tren, ¿cómo empiezas el proceso para que entienda que sí puede y cómo haces que lo controle? Okay. ¿O eso sucede en la terapia? A lo mejor me estoy adelantando. Así tal cual no, pero por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que tiene como que más aceptación, ¿sí? Hoy en día, lo que nos ayuda es eso, a hacer como una reconfiguración de la manera en que pensamos. La mente, híjole, es bien complicada, varias personas se les dificulta mucho, es que no puedo detener mis pensamientos, ¿no? Pero realmente uno decide, consciente e inconscientemente le manda la señal al cerebro. Yo siempre pongo el ejemplo, y siempre les pongo el ejemplo de los anuncios de Facebook, o de los anuncios ya en Instagram, en las redes sociales. Tú dices en voz alta que quieres una moto y en automático Facebook te saca anuncios de motos. O tú te metes a Google a buscar, no sé, zapatos rojos y en automático Facebook, Instagram, entras a Google y te da publicidad de zapatos rojos, ¿no? Entonces, así es la mente. Tú piense mil cosas al mismo tiempo, pero en cuanto haya un pensamiento que a ti te llama la atención porque te movió, porque hay una herida, porque hay un trauma, porque hay una situación, ahí te enganchas. Y entonces le vas diciendo al pensamiento, le vas diciendo a tu mente qué pensamientos te mande, ¿sí? O sea, le pongo atención a esto, entonces el cerebro sabe, lo demás lo desecho. Quiere que le mande de esto, ¿no? Y te manda, y te manda, y te manda. Por eso siempre me gusta ponerles ese ejemplo. Entonces, es ir educando a nuestro cerebro en qué cosas. Y sí, es una tarea muy complicada. Es una tarea muy complicada si la tratas de hacer tú solo. En terapia lo que tratamos de hacer es, 1, detectar cuáles son los detonantes, ¿sí? Y eso ya es muy específico de cada persona. Y 2, enseñar herramientas para que la persona pueda hacer frente a estas situaciones en el día a día. A veces es muy complicado cuando la sintomatología de ansiedad y depresión, sobre todo en este síntoma de ansiedad, que eso es el sobrepensar, que lo hagas tú solito. A veces vas a necesitar ayuda. Y me refiero a ayuda a medicamentos psiquiátricos, que ese es otro tema que la gente tiene un tabú enorme con eso, ¿no? Pero a veces es muy necesario, porque muchas veces las causas de la ansiedad y la depresión están relacionadas con un desajuste en los neurotransmisores. ¿Lo dices como si fuera algo simple? O sea, ¿es más sencillo de lo que pensamos? ¿De pronto un medicamento puede ajustar fácilmente? No es tan sencillo. ¿No? Sí tengo pacientes que tienen años con medicación y que no hay un avance. Hay muchos factores, realmente hay muchos factores. Encontrar la causa por la que alguien tiene depresión y ansiedad no es tan sencillo. ¿Por qué? Puede verse un factor hereditario. Algo hormonal en las mujeres sobre todo, puede deberse al contexto en el que tú vives, situaciones que has vivido, pérdidas, traumas, heridas, puede deberse, no sé, al consumo de alcohol, al consumo de otros medicamentos que te están causando depresión y ansiedad. Entonces es un poco complicado como que detectarla.
Pero cuando ya tienes mucho tiempo con estos síntomas y has tratado de salir adelante tú solo con ayuda de un psicólogo, de un psicoterapeuta y no avanzas mucho, entonces ya se piensa, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitas ayuda psiquiátrica. A veces los pacientes me llegan con una sintomatología muy grande, o sea, apenas pisan el consultorio y se agarran a llorar. O sea, llegan y no dejan de mostrarse ansiosos y las manos y las mueven y se las están quebrando los dedos, tronando los dedos, los pies, y te dicen, se ves en la cara la desesperación de no puedo dormir, es que no puedo, es que ya no puedo ni ir a trabajar. ¿Consideras que todavía existe este tabú incluso en los jóvenes? De que ni que estuviera loco como para ir a terapia, o al psiquiatra, que ya es... El psiquiatra, ya ni es el psicólogo, es el psiquiatra. Mis pacientes oscilan entre los 14, 15 y los 35 años. O sea, sí tengo pacientes mayores de 35, pero son muy poquitos, ¿sí? O llegan esperando a lo mejor que yo les diga algo diferente a lo que otros psicólogos les han dicho, y cuando escuchan lo mismo, ¿sabes qué? Necesitas ir con un médico psiquiatra, ya lo has intentado, o ¿sabes qué? Necesitas iniciar un proceso terapéutico conmigo, no es nada más de una sesión. O sea, regresan una vez y como que dicen, no, es que a mí no, como que no me gusta, como que siento que esto no sirve. Lo que me han dicho más frecuentemente es que siento que los medicamentos me van a hacer adicto. Es que la terapia, como que no sirve, nada más es ir a escuchar, es el que me escuchen hablar, pues para eso mejor le hablo a un amigo. Entonces, todavía luchamos con eso, desgraciadamente. Y otro dato es que el 85% de mis pacientes son mujeres. 85% de tus pacientes son mujeres. Sí. Voy a profundizar ahí porque me gusta ese tema. Yo soy hombre. Ajá. Y yo sé que yo puedo controlar eso completamente. O sea, yo puedo tener el control de mis emociones completamente, si así lo quisiera, ¿ok? Uh-huh. Pero en mujeres, voy a decir la excusa, porque no soy una mujer y no lo sé. Es que o estoy hormonal, ajá, o tengo procesos químicos que tú no comprendes, uh-huh, y lloro y me enojo y hago berrinche y me tienes que entender porque no vives lo que yo. Y entiendo que incluso en procesos físicos, uh-huh, sucede, que ustedes tienen situaciones que nosotros no. Y entiendo que eso puede llegar a impactar a nivel hormonal y químico. Okay. Pero ¿qué tan real es? Que ustedes no tienen el control de eso. Le preguntas a una mujer qué tan real es. ¿Sí? Pues muy real, o sea... Biológicamente hablando, pues la biología del hombre y la mujer es muy distinta, ¿no? Uh-huh. Mentalmente hablando, el hombre es más pragmático, la mujer es más emocional, las funciones cerebrales no son distintas, pero hasta cierto punto, el hombre utiliza más unas zonas del cerebro que las mujeres, ¿no? Entonces, sí es muy real. O sea, es difícil explicar a veces a una persona que nunca lo ha vivido, y esto es en general, no nada más hablando de este tema, uh-huh, algo para que trate de ponerse en nuestros zapatos. Y hablando de estos temas hormonales, pues expresarle a un hombre cómo nos sentimos es bien complicado. Lo podemos expresar, pero el hombre a lo mejor no lo entiende. ¿Por qué? Pues porque nunca lo ha vivido y nunca lo va a vivir. Realmente nunca lo va a vivir, ¿no? Pero existe un trastorno depresivo relacionado con el periodo, ¿no? De la mujer, ¿no? Y es real y existe y se medica y viene en nuestro manual de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, sí afecta mucho, ¿no? Y tú como hombre pudieras creer que tienes el control de tus emociones, esa es la realidad. Puedes creer que las tienes. Ok. Pero realmente al 100% estás seguro de que puedes controlarte totalmente. O sea, en este punto no, pero estoy consciente de que si quisiera hacerlo sí podría. O sea, si trabajara en eso lo suficiente, podría. Es que ya no hablamos de un control de emociones. Se habla de una gestión de las emociones, que es distinto. ¿A qué me refiero? Antes te decían, no, es que no llores, es que contrólate. No, es que no te enojes, ¿sí? No te puedes enojar, tienes que controlarte. Ahora hablamos de, el enojo te está diciendo algo. Está presente, está viniendo a tu cuerpo, a tu mente por algo. Vívelo, ¿sí? La tristeza es por algo. Si tienes ganas de llorar, llora. Lo ideal es canalizar las emociones como vienen saliendo, como se van presentando. Y se llama gestión de las emociones, ¿por qué? Porque a lo mejor yo no me voy a poner a llorar aquí ahorita, pero si algo me detona, voy, me paro, 5 minutos, voy al baño, lloro
Y después voy y reviso qué fue lo que me detonó lo que yo, porque quiero llorar, ¿no? O porque de repente me empecé a sentir tan mal, ¿no? Entonces, hablamos de una gestión emocional. Las emociones van fluyendo, ¿sí? Y nosotros estamos expuestos a muchos factores que llegan, muchos estímulos que nos llegan y de repente a veces no sabemos de dónde ya algo nos detonó, a lo mejor una molestia, un enojo, ¿no? Entonces, es canalizar, más que controlar, es canalizar las emociones. Ok, entonces sería, a ver si entendí, generas hay un estímulo externo, lo recibes y se genera el proceso, piensas, sientes y luego actúas, ¿no? Que es como... Ok, el cuadro ABC, sí, para los que estudian psicología y que nos puedan estar escuchando y que les interese, es muy de la terapia cognitivo-conductual. El cuadro ABC nos dice, primero piensas, luego sientes y luego actúas. Correcto. Ese es el deber ser. Aunque muchas personas piensan, es que yo actúo y ya después pienso y siento, ¿no? Realmente no funciona así, ¿no? A menos de que tengas ahí un trastorno del acting out, del impulso, ¿no? Pero generalmente es, yo pienso y en base a eso que pienso, yo genero, yo tengo una emoción. Y eso, y la combinación de eso es lo que me hace actuar de cierta manera. Es correcto. ¿Sí? Porque a lo mejor yo interpreto algo que para mí es ofensivo o me molesta y me enojo. Y entonces mi postura y mi conducta es de enojo, de molestia, de desagrado. Y tú puedes percibir lo mismo o puedes tener el mismo estímulo y reaccionar totalmente distinto. Correcto. ¿Sí? Entonces estamos hablando que tú le das una interpretación y para darle una interpretación entra la función cognitiva. ¿Sí? Y en base a eso que pensamos de esas situaciones es que sentimos. ¿Sí? Nos manda como que la señal para ya sea que te molestes, te alegres y ya después actúas. Y ahí es donde se puede intervenir el proceso, que es, si eres consciente de lo que estás pensando y eres consciente del sentimiento que eso te genera, detienes la acción, porque ya no es reacción, ya es acción consciente. Sí, suena muy sencillo así. Y siempre les digo, es bien fácil cuando lo explicamos, pero ya hacerlo y ponerlo en práctica está bien difícil, ¿no? Sí. Pero sí, así es. Lo primero que les digo cuando llegan a terapia conmigo es, lo más difícil ya lo hiciste. Hacer consciente que tienes una situación, que tienes un problema, que tienes una enfermedad, que tienes algo que necesitas ayuda, ¿no? Lo primero es hacerlo consciente. Lo segundo ya es pedir ayuda. Y son las dos cosas más difíciles, porque tú puedes vivir toda tu vida en negación o sabiendo que tienes un problema pero no haciendo nada. ¿Por qué? Porque pues vives ya con depresión, ansiedad funcional. ¿Qué quiero decir? Que ya es parte de ti. O sea, ya has aprendido a vivir con esos síntomas, con ese desagrado y te es más fácil como que seguir viviendo, funcionar, aunque eso implica pues que nunca vas a estar bien o nunca te vas a sentir pleno o nunca vas a sentirte feliz, siempre va a haber algo que te incomoda, siempre va a haber algo que te preocupa. Ok, ese punto en específico, Fabi, yo considero, o bueno, te voy a decir lo que hago yo. Ajá. Cada que me siento triste o que un pensamiento que pudiera considerar negativo me invade y la emoción es como que voy hacia abajo. Como eso inmoviliza, porque llorar inmoviliza, no puedes accionar de manera consciente con los ojos así todos llorosos y es como te detienes, vas y te limpias, haces una pausa. Sí. Eso no me sirve. Entonces, pues trato de, la verdad no lo canalizo tan bien, no hago el proceso. Solo es como sabes, no me sirve y va para allá. ¿Qué tan correcto es ignorarlo? O sea, ¿qué tan conveniente es decir como que, a ver, eso no me construye y tengo que obligarme a hacer lo que tengo que hacer? Incluso a veces, siendo un poquito extremo, si me siento un poquito mal por una cosa que considero estúpida, me genero incomodidades grandes. Okay. Me quito otra cosa o hago cosas que me generen más incomodidad para poner en perspectiva que lo que me está haciendo sufrir no es en realidad algo muy relevante. Que podría ser peor y que podría estar sucediendo cosas horribles que en realidad sí me pudieran estar inmovilizando y esa tontería, ¿no? Y eso me permite como avanzar. ¿Qué tan correcto es ese consejo de, a ver, incomódate tantito, salte de tu zona de confort y sufre un poco de verdad para que entiendas que lo que estás viviendo ahí no es tan real como tú crees? Pues es que depende. La psicología es la ciencia del depende. Depende, si te funciona para ti, ok, pero no es como que sea un consejo universal. O sea, va a haber personas y situaciones en las que les voy a decir totalmente lo contrario. Entonces, si a ti te ha funcionado, a lo mejor han sido cosas como tú dices, muy mínimas, cosas que no son tan importantes, ¿no? Y como que dices tú,
te sientes mal por esto, cuando está pasando esta otra cosa, cuando hay que hacer esto, ya, olvídalo, ¿no? Entonces, te puede funcionar. Puedes caer a lo mejor en un bucle de hacerlo ya tan frecuentemente que incluso las cosas importantes también como que las ignores y después te pueda traer alguna consecuencia. O sea, como un valemadrismo universal, así de ya ignoro cualquier cosa. Sí, que algún problema sí requiera realmente tu atención, que te sientes a revisar, desmenuzar el por qué y lo arregles. Y entonces como te valió madre, entonces pues ya se hizo grande, no lo atendiste y ya cuando volteas a ver el problema, pues ya, es un problemón que... Generalmente esto lo veo con las relaciones de pareja. Una de las partes como que no pasa nada, ¿no? Entonces que todo está bien, ¿no? Es que estás exagerando o algo así, ¿no? Ya cuando una de las partes voltea a ver, ay, bueno, ¿y qué pasa, no? No, pues ya, ¿sabes qué? Ya me voy a separar o ya no quiero estar contigo o ¿sabes qué? Me voy a ir a la casa unos días para pensar. Bueno, ¿qué pasó? Pues es que yo te dije, ¿no? O sea, te estuve insistiendo, algo así. Ok. Quiero hacerte una pregunta muy específica. Para la gente que tiene en casa un caso de depresión o de ansiedad, que ya identificó porque suele ser muy obvio para la gente que no lo está viviendo, porque lo ves, ¿no? Está en cama, come mal, llora, todo el tiempo se siente mal, es como un proceso duro para las personas que lo están viviendo cerca. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a alguien que en primera no se ha dado cuenta que tiene un problema, en segunda no quiere ser ayudado? Porque la regla de la ayuda es ayuda a quien quiere ser ayudado, ¿no? Exacto. Pero tu familiar te duele. ¿Cómo? Porque yo lo viví. Es una pregunta que de verdad te hago porque me pasó y supongo que me va a volver a pasar en algún momento. ¿Cómo ayudas a alguien que ves que está sufriendo, pero que no quiere ser ayudado porque no hace nada por ayudarse a él mismo? Es bien difícil, Eric. Es bien difícil porque, como tú dices, nadie puede meterse en la cabeza de alguien y ayudarlo. Si alguien no ve un problema en lo que le está pasando, pues difícilmente lo podemos ayudar. O sea, la regla de oro es que la persona esté consciente y la persona acepte la ayuda y la quiera, ¿sí? Porque pues si me llevas a alguien obligado, sobre todo a un menor de edad, vamos a avanzar, pero va a ser mucho más tardado y mucho más difícil en lo que yo empiezo a hacer conciencia con él de la situación, ¿no? Pero lo principal es que la persona esté consciente de que requiere la ayuda. Ahora, cuando no, pues aquí es trabajar contigo. En tu ejemplo, pues sería contigo. Porque el tener a alguien con un trastorno afectivo, con una enfermedad de salud mental en casa, es difícil. Es difícil cuando ya está en tratamiento y es mucho más difícil cuando no lo está. ¿Por qué? Porque pues vas a tener que lidiar con sus reacciones, con sus emociones, con sus actitudes, y eso va a crear una disfunción en la dinámica familiar. Entonces, aquí es trabajar contigo en cómo te afecte menos esa situación, sin que te olvides de que existe, sin que te valga la persona, porque pues te va a doler, ¿sí? Pero cómo te afecte menos, hasta dónde poder ayudarla, hasta dónde meterte, respetando tus límites, y que al rato, porque me ha llegado en terapia, personas que tienen ansiedad derivado de que un miembro de su familia tiene ansiedad. No podemos decir que se contagia, pero es como si el ambiente o el entorno... No es que se contagie, no es una enfermedad que se contagie. Claro, no. Y tampoco es como que se aprenda, aunque pudiera aprenderse, ¿no? Es más que nada el estrés que genera, el dolor que genera ver a un familiar sufrir, ¿sí? Pasarla mal. Hablando específicamente de ansiedad, dependiendo la sintomatología de la persona, pero generalmente la persona que tiene ansiedad desemboca toda su estrés, todo su ansiedad, todo su temor, todo con alguien, ¿no? Entonces, esta persona se vuelve como un bote de basura y se llena y al final termina sintiendo también ansiedad porque quiere ayudar, pero no sabe cómo. Y en cierto momento, que fue lo que le pasó a esta paciente, se vuelve una extensión de su familiar ansioso. Y entonces es que ya no quiero llegar a la casa porque yo sé que no me va a soltar y yo quiero mi espacio. Entonces sí se vuelve muy importante trabajar con los miembros de la familia que están relacionados con la persona que tiene o depresión y ansiedad. ¿Qué tan peligroso es, Fabi, un cuadro depresivo, un cuadro ansioso que se deja ahí porque el paciente no quiere atenderse o porque la familia, porque lo he escuchado también, incluso generaciones arriba, que esas son tonterías, eso no existe, ponte a trabajar, es como, haz algo, ¿no? Ajá, el típico, es que no estás deprimido, estás distraído. No, a ver, son cosas distintas, ¿no?
¿Qué tan peligroso es? Pues bueno, tenemos muchos casos de suicidio, ¿no? Entonces, no digo que todos van a terminar en suicidio. Es muy, muy particular la situación de cada persona, qué tan grave es, el contexto, la red de apoyo es muy importante. Amigos, pareja, familia. Entonces, a veces no se cuenta con nada de eso. La persona no tiene los recursos, ¿no? Y es tan grave su situación que sí. O sea, la única forma a veces de acabar con el dolor, pues es la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué tan grave es? Pues tan grave que puede llegar al suicidio. ¿Y la ansiedad, por ejemplo, lo mismo? O sea, va por ahí también. También va por ahí. Generalmente, la ansiedad y la depresión son dos trastornos que se presentan muy de la mano, muy, muy de la mano. La ansiedad porque empiezas a aislarte y entonces te empiezas a deprimir. Generalmente va por ahí. Qué duro eso. Sí, es bien, bien difícil. Vamos a darle un poquito de carnita a la gente porque yo sé que hay muchos casos de gente que a lo mejor ya se identificó, que con esto que dijiste ya fue consciente de que tiene un problemita. Okay. O que ya lo sabían, pero están en ese limbo entre no quiero aceptarlo o no quiero ir a terapia porque muchas veces también es falta de recursos, es falta de... No conoces a alguien en quien puedas confiar. No sé, hay muchas razones por las que no quieres dar ese brinco, porque te da pena, porque el que dirán, etcétera. Uh-huh. ¿Qué le podemos dar? No sé, 5, 3, yo sé que no son generales y que no aplican para todo lo que acabas de decir, pero ¿qué podemos darle a esas personas para poder empezar a trabajar en ellas y que de pronto se animen ya a dar este brinco y que entiendan, ok, ya hice estos pasos, lo que sigue es que alguien me asista? Ok, bueno, hay varias cosas o hay varios factores que son muy importantes. Estés en terapia o no estés en terapia, ¿no? Okay. Lo primero es dormir bien, o sea, tienes que dormir bien. O sea, el sueño cumple una función en nuestro cerebro muy importante, ¿sí? Entonces, tenemos que dormir bien. Nos dicen 8 horas, pero en la edad adulta con que duermas 6, ¿no? Pero que duermas, ¿no? La segunda es que tienes que comer bien, ¿sí? No brincarte comidas, dar al menos sus 3 comidas diarias. Y comer bien me refiero a comer fruta, comer verdura, comer cereales. Si hay en casa proteína y que puedas comer proteína, ok, pero tratar de comer bien. La alimentación también cumple una función. Ahí hay otro tema, la cual yo no soy experta, a lo mejor después pudieras invitar a alguien, pero la parte de la alimentación cumple un factor muy predominante para la aparición de la depresión, ¿no? Entonces, lo primero es, comes bien, duermes bien, haces ejercicio. O por hacer ejercicio no me refiero a que vayas al gimnasio, pero practicas algún deporte al aire libre, sales a caminar, a correr, zumba, yoga, pilates, lo que sea, ¿no? Algún tipo de ejercicio, ¿sí? Porque esto genera sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan a sentirnos más plenos, más felices, más tranquilos, ¿no? Lo otro es que está relacionado con salir, con que nos dé el sol. El sol es una fuente que nos da energía, ¿no? Entonces es importante también tener alguna actividad al aire libre, el estar encerrado todo el tiempo, que fue lo que pasó en pandemia, ¿no? Que gente no podía salir, estaba encerrada y se empezó a deprimir. Entonces el salir al aire libre, ¿no? Y algún tipo de meditación, no precisamente como un yoga o algo así, pero algún tipo de meditación, el que te tomes unos minutos al iniciar o al terminar el día como para respirar, no pensar en nada, como que darte un tiempo te puede ayudar mucho. Entonces, con eso pueden empezar. Si tú sientes que tienes algún rasgo, algún síntoma de depresión o ansiedad y no estás seguro, puedes empezar con esto, ¿sí? Y tratar de practicarlo, y si no te funciona o si sientes que no es suficiente, pues entonces ya puedes ir y buscar ayuda, ¿no? Ahora, ¿qué era lo otro que me decías? De que piensan que no... Cuando tus familiares piensan que eso no es real y que estás... Híjole, pues es que eso ya es algo muy personal. ¿Sí? Si tus familiares piensan que no sirve la terapia o la medicación, pues bueno, allá ellos. Si tú tienes los recursos como para tú solito ir a buscar y eres mayor de edad, pues vas, ¿no? Aquí se complica cuando eres menor de edad, porque sí necesitas el apoyo de tus padres, pero generalmente ya en las escuelas hay apoyo psicológico, una orientadora, que te puede como que ayudar para que
hablen con tus padres si es que tus padres son de las personas que todavía creen que esto no sirve, ¿no? Ahora, sabes que necesitas ayuda, pero no tienes los recursos. Bueno, si quieres te comparto una liga y un teléfono en donde pueden, de manera gratuita en línea, les pueden recibir ayuda psicológica. Primeros auxilios psicológicos se llaman, ¿no? Okay. Y es de manera gratuita. Entonces, existen varios centros a nivel nacional, vía telefónica y creo que también por chat, en los que tú puedes como que tener ese contacto. Esos primeros contactos cuando tú tienes alguna crisis depresiva o una crisis de ansiedad, una crisis de angustia o de pánico y que no has tenido como que ya una ayuda terapéutica, puedes hablar, puedes escribir y te pueden ayudar, y eso es gratuito. En los centros de salud, en el DIF, en algunas iglesias, no sé si todavía exista, pero en la iglesia del Centro de Madero había atención psicológica con un costo muy, muy módico. No se puede dar gratuito porque tiene que tener un valor, ¿no? Claro. Entonces era algo así como que muy simbólico. Entonces existen lugares en donde si no tienes tú el recurso como para ir y pagar una terapia, pues te pueden ayudar, ¿no? En el centro de salud también hay médicos, psiquiatras, psicólogos que pueden ayudarte y te pueden dar la atención psicológica o la atención médica. Bien, ya casi para terminar, Fabi, he escuchado muchas veces que hay altas. Ajá. O sea, que dan como de alta. Tú ya estás bien. Por ejemplo, Ok. una vez escuché, en 2 sesiones, Ajá. le dijeron a esta persona, ¿sabes qué? El problema no eres tú. El problema es todo tu entorno y las personas a tu alrededor. Ajá. No coincide con ese veredicto. Y la dio de alta. Fue como, ya, puedes irte de aquí. Estás bien. Y seguía en un cuadro Claro. depresivo, inmovilizante. Y es como, a ver, ¿por qué? Tengo la teoría de que es por honestidad, pero ¿cuáles son las razones principales por las que en la terapia el paciente o tú Ujú. coinciden en que no va a haber un arreglo por ahí? Como si el paciente se llevara la percepción de que no funcionó y tú como que, ¿sabes? ¿No funcionó la puedo terapia? ayudar. Ajá. Bueno, uno no es todólogo. Por ejemplo, yo no atiendo niños. Yo no atiendo trastornos de la conducta alimentaria. Ok. O sea, hay que saber con qué experto llegar. Yo lo que les podría recomendar para evitar este tipo de cosas o que si se les presenta lo detecten, es que lo primero que lleguen es preguntando, o cuando contacten al psicólogo o al profesionista, pregunten su formación. La psicoterapia solo son psicólogos. No es un médico, no es una orientadora, no es una trabajadora social, no es un coach de vida que tomó un curso. No, para que tú puedas iniciar un proceso terapéutico, la persona tiene que ser un psicólogo, formación psicóloga. Y después un estudio de posgrado, ¿sí? Especialmente a lo mejor una maestría, una especialidad, diplomados. Hoy en día existen muchas corrientes psicológicas. La más aceptada es la cognitivo-conductual, pero está la terapia breve sistémica basada en soluciones, basada en el problema, la la terapia afectiva, la gestal, la psicodinámica, psicoterapia integrativa. O sea, hay muchas. Okay. Con que tenga la formación como psicólogo y algún estudio de posgrado, te puede ayudar, ¿no? Y si tienes dudas, pues le pides la cédula. La verdad, los psicólogos no nos ofendemos, y si se ofenden es que hay algo. Okay. Porque nos digas, oye, ¿no puedes pasar tu cédula? Y tú entras y revisas en internet. Gracias a Dios hoy tenemos el internet al alcance de todos, ¿no? Revisas en internet si lo que te está diciendo es correcto, ¿no? Si es psicólogo, si es médico o qué, ¿no? Con los psiquiatras, pues es menos, pues que te pase que llegues con un médico que no sea psiquiatra. ¿Por qué? Porque generalmente los medicamentos psiquiátricos requieren receta, y cuando ingresas en la farmacia, pues ingresan la cédula, y si no aparece, pues ya, ¿no? Pero es más común que vayas con un psicólogo que no tenga como que la especialidad o que no tenga la formación, ¿sí? Ahora, puedes llegar con un psicólogo que tenga la formación y aún así no sentirte cómodo. ¿Por qué? Porque pues no hiciste clic, ¿sí? Porque de eso se trata también. O sea, tú llegas con una persona y no haces clic, pues difícilmente te vas a abrir con ella. No, hay personas que me dicen, es que me sentí juzgado. ¿Sabes qué? Es que pues no me dijo nada que me ayudara. Es que solo me daba la razón. Hoy me dijeron, ¿sabes qué? Es que me daba la razón. No me ponía a pensar. ¿Ok? Entonces, es válido, ¿sí? A veces los psicólogos pues carecen a lo mejor no han desarrollado totalmente la habilidad, no tienen tanta experiencia, van iniciando en esta vida profesional, y a lo mejor no tienen la habilidad todavía desarrollada para detectar
una situación que requiera atención, y entonces a las 2 sesiones te dan de alta. Espérate, yo a las 2 sesiones apenas estamos y conociendo realmente la situación y el contexto y estableciendo objetivos de terapia. En 2 sesiones, pues, es difícil, ¿no? Ojalá pudiéramos en 2, 3 sesiones dar de alta a alguien, pero es complicado, ¿no? Entonces, eso pudiera ser un punto, ¿no? Uh-huh. Que pudiera ayudarles para revisar y evitar que caigan en una situación así. Y si aún estando, teniendo la seguridad de que la persona que te atiende es un profesionista, es un profesional de la salud, pues siempre cabe la posibilidad de que pues no te lleves tan bien con él, de que algo no te guste, que no te sientas cómoda, ¿no? Al final de cuentas, el psicólogo es un ser humano y también traemos nuestras cosas y a veces pues tenemos que como que tratar de hacer un lado cuando entramos a terapia, y a veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Y como ser humano, pues a veces haces clic más con alguien que con otras personas, y con unas personas es más fácil ganarte la confianza o generar esa confianza en consulta, y con otras es más complicado. Entonces, es válido cambiar de psicólogo hasta que encuentres a alguien con el que te sientas cómodo. Porque esto sí puede ser, discúlpame, esto sí puede ser determinante para que la terapia funcione, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, es básico. Es básico porque el psicólogo confía. Nosotros confiamos en lo que nos dice el paciente. Yo confío ciegamente en lo que el paciente me está diciendo, es así como tal lo está percibiendo. Y si el paciente no se siente a gusto conmigo y no me dice las cosas completas y me las dice a medias, pues yo ¿cómo lo voy a ayudar? O sea, lo voy a ayudar a medias. Uh-huh. O sea, lo voy a ayudar en base a lo que me está diciendo, ¿no? Y también esa confianza de que yo le diga algo y ¿sabes qué? Es que no, eso que me dijiste no me pareció, no me gustó, me lo han dicho. Y no me tengo que sentir yo agraviada ni molesta ni nada, porque al final de cuentas las 2 personas estamos buscando el bienestar del consultante. Ya no se dice paciente, ahora se dice consultante, ¿no? Del consultante, ¿no? Entonces, en terapia, no sé mis colegas, pero generalmente la primera vez yo les digo, si tú te sientes a gusto conmigo y quieres continuar, podemos continuar, iniciar un proceso terapéutico, los objetivos son estos. Si no te sientes a gusto, tú me puedes decir en cualquier momento, ¿sabes qué? Yo creo que, no, ya no, yo reviso, ya no creo que voy a regresar contigo. O incluso yo te puedo pasar contactos de colegas a los que yo les puedo pasar la historia clínica tuya y que puedas ir con ellos y iniciar el proceso. En cualquier momento es válido. En cualquier momento también, al menos la mayoría de mis pacientes que he tenido, luego dejan de ir por temas económicos, por situaciones del trabajo, y luego me buscan. Ay, qué pena, es que ya no te dije, y es que tengo un par de meses que no había venido, me da mucha pena, ¿me puedes dar cita? ¿Cuál pena? O sea, al contrario, quieran o no, también uno se preocupa, ¿por qué habrá dejado de venir? ¿Estará bien? Espero esté yendo con otro psicólogo, por lo menos, ¿no? Entonces, sí. Fabi, ya para terminar, ¿sería correcto decir que los hábitos pueden ser una muy buena terapia por sí solos? O sea, si construyes un caminito de hábitos muy saludables y tienes este cuadro pero te empujas, ¿puedes salir? Sí, los buenos hábitos te pueden ayudar. Los buenos hábitos pues te generan buenas conductas. Claro. ¿Sí? Entonces, te pueden ayudar no quedas exento de tener alguna situación, ¿no? De tener algún trastorno, de tener alguna enfermedad. Pero te pueden ayudar a que lo detectes tempranamente, ¿sí? A que lo detectes a tiempo y no te esperes a cuando ya de plano ya es insostenible la ansiedad o la depresión, sino que la puedas detectar a tus inicios. Yo como una situación muy personal que te puedo compartir yo no estoy exenta de tener ansiedad y depresión. No es como que agarre el libro y yo lea y diga, bueno, ya, tengo ansiedad, entonces leo esto y ya se me quitó, ¿no? Me autoterapeo. No se puede. Pero sí puedo darme cuenta cuando alguna situación ya está saliéndose de control. Y por más que yo trato de aplicar las técnicas que yo sé, por más que yo trato como que de relajarme, respirar, de tratar de hacer meditación, de tratar de reenfocar las cosas, cambiar la perspectiva, y no está funcionando, entonces he tenido que ir a buscar ayuda. ¿Te ha sucedido? Sí, claro. En pandemia me sucedió. El encierro, la dinámica familiar, el exceso de trabajo, obviamente empezó a afectar y me generó un trastorno de ansiedad y estuve en tratamiento un tiempo. Terminé el tratamiento y pues bueno, de aquí a allá
He tenido a lo mejor síntomas derivados de a lo mejor del estrés del trabajo, pero pues es así, como está el estrés, tengo el síntoma y ya, pasa y se me quita. ¿Sí? Ya no ha habido necesidad de volver con el tratamiento, pero como psicólogos no estamos exentos. Entonces, ninguna persona está exenta de padecer ansiedad o depresión, que es el tema. Claro, que es parte de ser humano, ¿no? O sea, en algún momento te vas a sentir mal. Sí, y también tiene mucho que ver la personalidad, el contexto familiar, tiene mucho, mucho, mucho que ver con que se presenten o no. ¿Sí? Cuando son personalidades un poco más, les decimos tipo A, perfeccionistas, inflexibles, más controladoras, un poquito más cuadradas, pues son más propensos luego a padecer ansiedad porque las cosas no salen como lo planean, ¿no? Entonces, a diferencia de otras personas que a lo mejor su personalidad es un poco más relajada, pues bueno, no son tan propensas a padecerlo. Yo soy ese, creo. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, es una ventaja. Sí, a mí no me pasan esas cosas. Bueno, a lo mejor alguna vez ahí te aviso. Ok, esperemos que no. Esperemos que no. Y que cuando te suceda lo puedas manejar. Eso es lo que esperamos en terapia, ¿no? O sea, siempre les digo, todo va a estar bien. Y si no estás bien, vas a tener las herramientas, los recursos para poderlo afrontar, ¿no? Exacto. Y si no, pues ahí estás como quiera, ¿no? Exacto. Muy bien, Fabi. Pues muchísimas gracias. No, hombre, a ti. Yo podría seguir haciendo 1000 preguntas, pero ya tengo a Rubén aquí atrás Ok. haciendo fila, así que vamos a dejar este episodio desde aquí. Yo creo que no me importa si le gusta a la gente o no. Yo creo que te voy a volver a invitar algún día de estos más adelante. Con gusto. Porque disfruto mucho el tema y porque creo que es algo que aporta mucho a la gente. Sí, es un tema que, ¿verdad? Podemos platicar horas de esto. Sí, faltaron cosas a lo mejor de mencionar, pero con ¿Consideras gusto, que hay con algún gusto. punto que necesites, que consideres muy importante mencionar? No, yo creo que lo último que les comenté sobre la alimentación, sobre el ejercicio, dormir bien, yo creo que es básico. O sea, más hoy en día. Traten de desconectarse de las redes sociales un poquito, de tener al menos un tiempo sin celular o sin computadora, antes de dormir sobre todo, para que puedan irse descansados. Pero eso puede ayudar muchísimo, ¿no? A disminuir la aparición de alguna enfermedad. Eso da para la adicción a eso da para un Sí, no, episodio eso es otro solito. tema. Sí, Muy la bien. verdad. Lo sí. vamos a tener, lo vamos a tener. Ok. Listo, Fabi, pues muchísimas gracias. No, hombre, Espero que te la gracias hayas a ti, pasado Eric. bien. Muy bien, la verdad, muy bien. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Un gustazo. Gracias.